Vamos abriendo nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a continuar con el tema 7 de nuestra serie Discípulos de Jesús, y le puse como nombre El verdadero discípulo obedece. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón en esta mañana, aquí en nuestra iglesia, en Cristo unidos. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una de las evidencias más contundentes de que alguien es un verdadero discípulo de Jesús, hermanos, es la obediencia. La obediencia al Evangelio de Jesús. En la Biblia no existe el concepto de un seguidor de Jesús que no lo obedece. Eso no existe. Eso no existe. Muchas personas afuera les van a decir: ¿qué crees? Yo soy cristiano. Pero los oyes hablar y hablan con unas de carretonero y dicen cada cosa y actúan y son tranzas, corruptos y todo. Son cristianos de palabra, pero con sus hechos lo niegan porque no demuestran que son verdaderos discípulos. El verdadero discípulo de Jesús es alguien que recibe a Jesús, que recibe a Cristo, que camina con Cristo. El camino que se tiene que caminar, ¿cuál es? El camino angosto, el difícil. El camino angosto es el de la obediencia a Dios. Y todos sabemos que obedecerlo a veces es bien agradable. Aleluya, alabado sea el Señor, y estás brincando. Pero a veces es desagradable obedecerlo, porque a veces nos confronta con nuestras ideas, con nuestra manera de vivir y con nuestros pensamientos humanos. Entonces tiene ambos lados. Pero el obedecerlo es el verdadero sello de que en verdad tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Oiga, yo no sé por qué se crea afuera y no sé quién metió esa idea de que ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Ya te tocó el pastor en la cabeza y te lo puso ahí por el oído? No, hermanos, eso no es cierto. Cuando uno tiene el Espíritu Santo es cuando lo recibes y empiezas a demostrar que lo tienes. Se les ve a la gente que tiene el Espíritu Santo. Y no nada más porque vayan a la iglesia y los tumbe el pastor. No, hermanos, eso no es lo que habla la Escritura. También hay mucha gente que le dijo: Señor, Señor. Y Jesucristo le dice: apártense de mí, obreros de maldad. Porque eran personas que realmente el Espíritu Santo no trabajaba en ellos, que realmente no vivían en una comunión con Dios. Vamos a comenzar en esta mañana, como les dije, en Primera de Samuel capítulo 15, y vámonos al versículo 1. Esta mañana vamos a estudiar la historia de un rey que no obedeció a Dios. Versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta. Era un profeta que desde su nacimiento su mamá lo dedicó a Dios. Y siempre fue una persona entregada a Dios que recibía revelación divina de Dios. En esta ocasión se dirige a Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. Era un ungido de Dios porque Dios lo escogió para reinar a Israel. ¿Y qué es lo que le dice Samuel? Está atento a las palabras de Jehová. Esta palabra de estar atento, ¿qué te está diciendo? Pon atención a las palabras que Dios te va a decir. Escucha con inteligencia. Está atento viene del hebreo chamá y quiere decir escucha con inteligencia. O sea, sé inteligente, razona, recapacita en lo que te voy a decir. En el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto.
¿Quién era este Amalek? ¿Quién eran estos amalecitas? La historia viene en Éxodo 17, 8 al 14. Y ahí nos narra que los israelitas iban en su travesía por el desierto. Y había pueblos que sabían que ellos eran el pueblo de Dios y les permitían el paso. Pero los amalecitas supieron que era el pueblo de Dios y no les importó que ellos representaban al pueblo de Dios. Y los atacan por la retaguardia y les ponen una corretiza que para qué les cuento. Y Dios se enojó muchísimo y dijo, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Y en esta ocasión, Dios iba a castigar a Amalek, a los amalecitas, ¿a través de quién? A través del rey Saúl. En el versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalek. Esta palabra hebrea de hiere quiere decir destruye, devasta, destroza a los amalecitas. Ustedes podrán decir, ¡ay, Dios piensa así! Todo tiene una respuesta. Vamos a seguirle. Y destruye todo lo que tiene. Esta palabra de destruye significa pegar con el puño cerrado en la nariz. Aquí le han pegado un día con el puño cerrado a la nariz. A mí cuando tenía como 8 años en la primaria, me acuerdo. Había un niñito que tenía una torta de frijoles y mi mamá una vez por semana me la hacía de jamón. Me hace, dame tu torta de jamón. Le digo, no, pues esta es mi torta. No, hombre, que me la quita y quise defender y que me da un puñetazo en la nariz. No, hombre, vi verde. Me noqueó. Entonces, ¿qué le está haciendo Dios? Noquea a los amalecitas, dales en la nariz y que ya no se levanten. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Exterminación total. Otra vez podrán decir, ay, ¿por qué Dios quería exterminarlos de la faz de la tierra? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos simbolizaban todo lo que Dios rechaza. Ellos eran corruptos, inmorales, rateros. Tenían todo lo que descalifica a Dios. Y Dios rechaza el pecado en su totalidad. Acuérdense que Dios, cuando envía a nuestro Señor Jesucristo, no se apiadó de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue maltratado, fue crucificado, le encajaron una lanza, porque Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados. Versículo 4 dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos, y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios justo. Este pueblo de los ceneos le ayudaron a los israelitas en el trayecto del desierto. ¿Por qué le ayudaron? Porque los ceneos sabían que los israelitas era el pueblo de Dios. Entonces temieron de Dios, respetaron a Dios y ayudaron a los israelitas en la travesía por el desierto. Dios es un Dios justo. Lo mismo pasó cuando Dios manda destruir Sodoma y Gomorra. Manda unos ángeles para que le hicieran una prueba a Lot. Y Lot pasa la prueba y Dios se da cuenta que es un hombre justo y lo saca antes de la destrucción, antes de que la ira de Dios cayera sobre Sodoma y Gomorra. Vamos al versículo 7, dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Quién era este Agag? Agag no era el verdadero nombre del rey. Agag era un título que se le daba a los reyes de las tribus paganas. Y este título de Agag significa techo.
volteen a ver el techo. El techo en este lugar es lo más alto que hay, ¿cierto? Entonces, significa Agag más alto. Pero resulta que ¿quién es el Altísimo? Dios. Entonces nadie está arriba de Dios. Si ustedes ponen antes que a Dios y dejan a Dios a un lado por hacer algo, eso es un ídolo, porque lo están poniendo más alto que a Dios, lo están poniendo como prioridad por Dios. Oye, ¿por qué no te vi en la iglesia? Es que tuve que hacer esto. Ay, eso estaba más alto que Dios. No, bueno, es que, o sea, tenemos que poner a Dios arriba porque Él es el Altísimo. Entonces, ¿qué dice? Y tomó vivo Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces, ¿cómo fue posible que tomó a Agag, rey de Amalec, y cuál era la orden? Exterminio total. Entonces, ¿por qué le salva la vida al rey, al que era el principal? Era el primero que le tuvieron que haber dado cuello y es al que no lo hicieron. En el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Entonces, ¿qué hicieron estos? Desobedecieron. Acuérdense que en una iglesia tiene que haber disciplina. Pero hay personas que dicen, no, eso es antibíblico. No, hermanos, la disciplina es bíblica. Acuérdense que dice la palabra. Dios, si los considera sus hijos, los disciplina. Preocúpense para que no los discipline. En una iglesia tiene que haber disciplina, se tiene que aplicar la disciplina. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de disciplina. ¿Quién no disciplina a su hijo? ¿Por qué los disciplinan? Porque los aman. Porque los aman, simplemente porque los aman. Entonces aquí Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más que todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces no lo quisieron destruir. Fíjense, es como si un pastor dijera, yo no quiero hacer esto, aunque es palabra de Dios, pero no, esto no, vamos a hacer otra cosa. Les voy a decir, hermanos, el verdadero líder de Dios no complace a la gente. Jamás complace a la gente. El verdadero líder de Dios da el mensaje de Dios. Pero el mensaje de Dios, no su mensaje. Porque aquí Samuel, ¿qué estaba dando? El mensaje de Dios, lo que Dios le mandó a decir. No el mensaje de él. Ser pastor, hermanos, es una responsabilidad muy grande. Y como les digo, el buen pastor tarde o temprano se queda hasta sin amigos. ¿Por qué? Porque no complace a la gente. Porque este no es un circo, esto no es un club cristiano para complacer a la gente. Esto es una iglesia en que se complace ¿a quién? A Dios. Y se predica únicamente lo que Dios dice. Entonces, cuando Dios le habla para ser pastor, tiene que estar dispuesto a que va a cargar su cruz. Y tarde o temprano se va a quedar solo. Solamente los verdaderos discípulos van a estar siempre a un lado de él. Vamos a seguirle. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué dice? Me pesa. En una ocasión Pablo a los Efesios les dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, del cual fuiste sellado para el día de la redención. Mira, hermanos, cuando desobedecemos a Dios, al Espíritu Santo, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Amén. Quien tenga el Espíritu Santo y desobedece a Dios, el Espíritu Santo se entristece. Se entristece porque se da cuenta que Él habita en ti y le duele que desobedezcas a Dios. Entonces, ¿qué dice? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta palabra de se apesadumbró quiere decir se enojó, se llenó de cólera, se llenó de ira. ¿Por qué se llenó de ira? Porque Samuel en realidad era un profeta, un verdadero discípulo de Dios. Y el verdadero discípulo de Dios le sale el celo por defender la palabra de Dios, por cumplir la palabra de Dios. Todos ustedes, hermanos, que son buenos discípulos, tienen que tener el celo de hacer las cosas bien para Dios. Porque si no hay celo,
no hay verdadero discípulo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo sube a Jerusalén y entra al templo? ¿Qué es lo que ve? Vendedores, cambistas, mercaderes. Y se enoja, le sale el celo. ¿Y qué hace? Agarra unas cuerdas y las agarra como en forma de látigos y los corre a todos. ¿Por qué? Porque se enoja, le sale el celo por defender la palabra. Pero aquí no tiene que pasar de cierto límite. Le tenemos que orar mucho al Espíritu Santo para que sepamos que hay límites, porque también Pablo dice a los Efesios, airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo va a ser arrestado y qué hace Pedro? Saca la espada y se agarra tirando espadazos y que le dice Jesús, ey, guárdala. O sea, tranquilos, y no vamos a estar como los fanáticos de Medio Oriente que matan, asesinan por su Dios. No, tampoco así es la cosa. Todo tiene un orden y todo tiene un límite, por eso tenemos que discernir bien la palabra. Entonces, ¿qué dice? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová a toda aquella noche. Esta expresión de clamó es una expresión de dolor, de gritos de angustia. ¿Por qué Samuel estaba dolido y estaba angustiado y gritaba y clamaba? ¿Por qué? Porque las consecuencias de los actos del rey Saúl, ¿sobre quién iban a recaer? Sobre el pueblo. Si un ministro, si un pastor desobedece la palabra de Dios, ¿quién va a llevar las consecuencias? Las ovejitas, el pueblo de Dios. Es como un padre de familia. Cuando un padre de familia desobedece las instrucciones que le ha dado Dios de cómo llevar a la familia, ¿quién va a sufrir las consecuencias? La esposa, los hijos. Y la esposa y los hijos van a clamar de dolor y desesperación. ¡Ay! Nos está llevando junto con él. ¿Por qué? Porque las instrucciones se tienen que obedecer al pie de la letra. Entonces Dios le reveló al profeta Samuel lo que había hecho Saúl. Ahorita, porque aquí Samuel ya no ha vuelto a ver a Saúl. Entonces Dios a veces te revela cosas. Una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios pueda revelarme a mí algo de ustedes? ¿Qué piensan? Sí me lo puede revelar. Pero vamos a voltear la tortilla. ¿Ustedes piensan que Dios les puede revelar algo de otra persona o algo de mí? Sí, o sea, estamos parejos, ¿verdad? Todo está, ¿verdad? Porque hay pastores que dicen que nada más a ellos les revela y a los otros no les revela. ¿Cómo está eso? Es que Dios me está hablando. Espérenme, hermanos. ¿Qué dices, Diosito? ¿Que no te oigo? Oh, sí. Me acaba de decir que cada de 10 de aquí van a dar $1,000. Y hasta me dijo los nombres. Emanuel, César, Jerónimo, Santiago. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo dijiste? Que no te oigo. Y se empiezan a vacunar y los dejan bien trasquiladitos a todos. No, hermanos, esos son lobos vestidos de ovejas. Pero Dios sí te puede hablar y te puede revelar algo sobre alguien. Una ocasión estaba ministrando a un hermano que tenía problemas matrimoniales. Y yo lo veía y yo decía, ¿por qué nada más habla bien de él? Y de la mujer habla puras cosas malas, ¿verdad? Ahí como que ya sospechaba yo algo, ¿verdad? Y a veces se ponía medio agresivo cuando hablaba. Y en eso Dios me dice, le pega a la esposa. Y yo, ¿qué? Le pega. Y le digo, no, hermano, lo que pasa es que tú no me estás diciendo la verdad. No, te estoy diciendo la puritita verdad. Alabado sea el Señor, salió medio espiritual. No, tú no me estás diciendo la verdad. Tú golpeas a tu mujer. ¿Quién le dijo? Me dijo Dios. ¿Sí? Pero es que ya me hace enojar. Ah, ¿verdad? Qué diferente. ¿Verdad? De ahí parte tu problema. Eres violento. De ahí parte tu problema. ¿Qué clase de líder es alguien que golpea al subordinado? O sea, un mal líder. O sea, tú, desde ti, empezó el problema, le dije. Vamos a seguirle. Versículo 12. Madrugó luego Samuel. ¿Quién madrugó para venir? ¿Ven, hermanos?
Samuel era digno. Allí está una hermana que trabajó en la noche y madrugó, ¿cierto? Aquí está otra hermana que trabajó y madrugó. Esos son dignos discípulos, hermanos. Madrugan para venir. Así se tengan que parar a las 2 de la mañana, hacen sus cosas, se desocupan y vienen. Samuel era un discípulo de a de veras. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl. ¿Para qué iba a encontrar a Saúl? Para confrontarlo. Pero hay personas que dicen que la confrontación no es bíblica. Y la confrontación, hermanos, es más bíblica que nada. ¿Qué dice aquí? Para ir a confrontar a Saúl por la mañana, y fue dando aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Como les dije hace rato, hay un mal en la iglesia de hoy. Cuando alguien confronta a alguien, dicen que no es bíblico, que dicen: al ungido no lo toques, no hables mal del ungido. No, hermanos, eso es antibíblico. Pablo confrontó y reprendió a Pedro delante de todos los de Galacia. Esto es más bíblico que nada, hermanos. Cuando un líder obedece las instrucciones de Dios, está bien su iglesia. Cuando un líder no obedece las instrucciones de Dios, ¿qué pasa? La iglesia corre peligro. ¿Y quiénes son la iglesia? Las ovejas. Versículo 13 dice: y vino pues Samuel a Saúl y le dijo. Vino pues Samuel. ¿Samuel cómo iba? Iba enojado. Acuérdense que estaba dolido, madrugó. ¿Para qué? Para ir a confrontarlo. ¿Pueden imaginarse cómo iba el Samuel con su éfod? Iba vestido, iba bien enojadísimo. Iba, si Saúl, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y cuando lo encuentra, ¿quién sabe qué cara tenía el profeta? Que Saúl, en cuanto lo ve, dice: ¡ay! Tiene cara de enojado. Y Saúl dice: bendito seas tú de Jehová, le dice. O sea, Saúl era de esos cristianos que se saben el típico lenguaje cristiano evangélico. Alabado sea el Señor, bendito sea Jehová. Y decimos algo en la predicación, amén, dice. Pero no desobedece, no era una persona obediente, no era un verdadero discípulo. Está bien que no sepamos el lenguaje evangélico, pero también tenemos que ser obedientes. Entonces le dice: bendito seas tú de Jehová, le dice. Yo he cumplido. Fíjense, todavía ni le preguntaban, decía: yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué pasó? Saúl se quería justificar. Es como alguien que llega a su casa a las 5 de la mañana y la esposa: ¿de dónde vienes? Mujer, ¿qué no sabes que yo soy un discípulo de Cristo? Estaba predicando el evangelio allá afuera. A las 3, 4 de la mañana, hermana, no hay hora para predicar, ¿no? Esos son paros, se quieren justificar de que se fueron por ahí de parranda. Así estaba Saúl, se quería justificar. Versículo, que vamos en el 14, ¿verdad? Dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Se oía por ahí. Dice: ¿qué es eso que estás oyendo? Dices que has obedecido, ¿y eso qué es, Saúl? ¿Eso qué es? Hay muchas personas, hermanos, que no quieren obedecer a Dios cuando Dios les manda hacer algo. Yo en una ocasión, hace 3 meses, fui a visitar a un pastor a su iglesia y me estaba diciendo que cuando empezó ahí, él tuvo muchos problemas porque el pastor que estuvo antes le pegaba a su esposa. Y la esposa, en revancha, ¿qué creen que hizo? Se hizo amante de un diácono. No, si la iglesia estaba, que ¿para qué les cuento? Parecía telenovela esa iglesia. Y el hermano confronta al pastor y el pastor se va. Luego confronta a la esposa y le dice: oiga, hermana, ya deje a ese hombre que es diácono porque ese hombre también está casado. ¿Y qué creen que le contesta el diácono a la hermana? ¿Cuánto tiempo nos das para dejarnos? Ay, ¿cómo que cuánto tiempo les das? No, hermano, si Saúl es ahí, en todos lados, en todos lados. Pero tú también, hermano, que estás aquí o me estás escuchando en el internet, ya deja de fraudear cuando trabajas, hermano. Ya deja de fraudar y no le vayas
a decir a Dios, ¿cuánto tiempo me das para dejar de defraudar? No, hermanos, no le preguntes eso a Dios, porque Dios no es corrupto. Dios es santo. ¿Cómo se dice? Santo. Amén. Amén. Dios es santo. Versículo 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Oh, ¿los han traído? ¿A quién le estaba echando la culpa? Al pueblo. Pero ¿quién era el rey? ¿Quién era el que mandaba? Él. ¿Pero qué dice? Los han traído. Es como cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Ella me dio. O sea, aluden su responsabilidad. Los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Quién? El pueblo perdonó. O sea, él se estaba lavando las manos. Dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué dice? Pero eran para sacrificarlas. El corrupto de Saúl pensó que con su argumento iba a convencer a Samuel. Es más o menos así. Hace muchos años en México yo trabajaba en una compañía que vendía yogur. Y esta compañía un día sacó una promoción de unos paquetes de yogur que eran 4 yogures por el precio de 3. ¿Y qué creen que hacían los vendedores, hermanos? Desbarataban los paquetes y los vendían por piezas sueltas. Entonces de cada 4 yogures ellos se quedaban con la ganancia de 1, porque nunca vendieron la promoción, 3 por 4. Entonces es como si le dijeras a Dios, mira Diosito, yo me aviento mis transitas, tú sabes Dios que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Tú sabes, pero ¿qué crees? Ya te hice un aumento, ya no nada más te doy el 10, te voy a dar el 15, bajita la mano, dice. Pero tú déjame trabajar, te doy tu mordidita, ¿verdad? Como decimos en México. ¿Cómo se dice mordida en Guatemala? Igual, mordida. Ah, tu mordida. ¿Cómo? ¿Chivo? No, bueno, así déjala mejor. Entonces ahí te doy tu mordidita. No, hermanos, no podemos tratar a Dios de esa manera. A Dios se le tiene que obedecer. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. ¿Qué le dice? Déjame declararte. ¿Quién le había revelado a Samuel acerca de Saúl? Dios. Entonces le iba a decir, déjame revelarte lo que Dios me dijo. En el 17 dice, y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿En qué lo mandó? En misión. ¿Cuál fue la gran comisión que nos dio Jesucristo? Ve y predícales, enséñales a qué, a que obedezcan. Pero eso de obedecer también incluye al que lo predica, también incluye al líder. Entonces aquí también incluía a Saúl. Y luego en el 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces hay muchos líderes, hermanos, que no oyen la voz de Dios, pero ven y sus ojos voltean a ver, ¿saben qué? El botín, la ganancia. ¿Cuántos hay que ya dejaron de predicar la cruz de Cristo y te predican la prosperidad? ¿Por qué? Porque ya no obedecieron a Dios, ya voltearon a ver, como dicen en Honduras, el pisto, el dinero, la ganancia. Es como esa persona que les dije hace rato, que hay muchos, vean nada más en el internet. Diosito me acaba de decir que tú vas a dar $500 a Esteban, ¿cómo ves? Ya te la bajó, hace rato eran 1,000. Diosito le dijo. Esas personas, hermanos, ya dejaron de predicar. Ya solamente ven la ganancia.
Vámonos al versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Que dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, le está diciendo, mira, no es lo que parece, eso que oyes ahí, ve, no es lo que parece. O sea, te lo estás imaginando, Samuel. Es como la mujer que va caminando en el Walmart y ve al esposo abrazado de otra y dándole sus besitos. Patricio Ignacio Javier, ¿qué estás haciendo? Así como las novelas, ¿verdad? Se llaman, ¿eh? Y el otro, nada. No es lo que tú estás viendo. No es lo que parece, le dice. Hermanos, con eso cuenta otro. Se hacen pasar por cristianos, pero nada más no. Así estaba Saúl. Se oían los balidos de ovejas, pero no es lo que parece. No es. Esa es una grabación del YouTube. Tú no te fijes. Versículo 21 dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué dice más el pueblo? Otra vez, ¿a quién le echaba la culpa? Al pueblo. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el que mandaba? Él, pero le echa la culpa al pueblo. Hay del pastor, hermanos, que no estorba al pueblo cuando el pueblo está pecando. Miren, hermanos, ahorita aquí ustedes dicen, no, este pastor es bien chistoso y todo. Les voy a decir algo que no se les va a hacer tan chistoso. Un día va a venir Jesucristo la segunda vez. El día del tribunal de Cristo, porque la palabra dice que los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ustedes piensan, no, pues ahí vamos a estar todos, ¿ya? Y le digo, mira, es que mi esposo me hacía pecar, es que mi hijo me hacía enojar y me hacía decir las de carretonero. Pero resulta que el día que estés ante el tribunal de Cristo, no va a estar tu hijo ahí, ni tu esposo. Muchos piensan que van a estar en bola. No, va a ser uno por uno. Y ahí no, que mira, es que él dijo, no, es que ella dijo, no, es que el otro. O sea, no. Vas a estar tú y le vas a dar cuentas de ti. Acuérdense que la salvación es personal y ese día va a llegar, hermanos, y le vamos a rendir cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer también. Versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿En qué se complace más Dios? ¿En que lo obedezcamos? ¿O que una semana el año no comamos hamburguesas? No comamos carne. Porque yo me acuerdo hace mucho, allá en México, una vez con mi esposa salimos a buscar tacos y cuando llegamos a la esquina ya estaban cerrados. Dijimos, ¿qué pasó? Y fuimos a la otra esquina y tampoco. Y yo con un hambre de tacos y tristemente nos regresamos a la casa porque no había tacos. ¿Qué pasaría si siempre acaban bien tarde? Ay, pues es Cuaresma. ¿Pero qué creen? Toda la gente seguía siendo igual de corrupta. Toda la gente seguía fraudeando. Toda la gente seguía mintiendo. Toda la gente seguía adulterando. Toda la gente seguía diciendo groserías, pero no comían tacos de carne. Imagínense qué absurdo es eso, ¿verdad? Bueno, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ándale, digan pecado. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión. Adivinación quiere decir brujería, hermanos. Entonces, como pecado de brujería es el desobedecer. O sea que si ustedes desobedecen, es lo mismo como si van con el brujo de Tatemaco. Es igualito, es eso. Y como ídolos e idolatría, la abstinación. Abstinación quiere decir quien persiste
en el error. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué lo estaba desechando? Porque era un rey desobediente y un rey obstinado que persistía y persistía en el error. Yo me acuerdo aquí hace unos años, había unos muchachos que les dije que si querían bautizar. No, yo no me bautizo. Le digo, miren, no, hoy es el día. No, yo no me bautizo. ¿Y qué creen? Ya no regresaron. ¿Por qué no regresaron? Porque no estaban dispuestos. ¿A qué? Al compromiso. Versículo 24, vámonos rápido. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. ¿Vienen, hermanos? Un verdadero pastor no teme al pueblo y no consiente la voz del pueblo. Solamente teme a Dios y hace lo que Dios le dice. Aquí Samuel, ¿qué le dice a Saúl en el versículo 26? No volveré contigo. Ustedes, hermanos, esto aplica para todos. Entre más se decidan y más empiecen a caminar con Cristo, ¿qué creen? Se van a quedar casi sin amigos. Dios a mí me habla y me dice, es hora que prediques discipulado, es hora que prediques esto. Ay Dios, pero eso es fuerte, aquí es fuerte. Te estoy diciendo que obedezcas, y obedezco. Pero ¿saben qué es lo que me pasa? Que me estoy quedando sin amigos. Entre más me decido a cargar la cruz de Cristo y entre más me decido a caminar en el camino angosto, más solo me quedo. Ustedes también, entre más se decidan a caminar pegadito a Cristo, más solo se van a quedar. Pero esa es la verdadera cruz. ¿Quién dice amén por eso? Entonces, ¿qué dice? No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Lo desechó. ¿Y a quién puso a uno mejor que él? A David. El 27 dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ese era David. Además, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Ya me lo imagino cómo venía el Agag. Cantando, no, la violencia ya se acabó, pero el rey Saúl es buena onda, es mi cuate, ya no me pasó nada, saquen las coronas, que dice Agag. Pero fíjese en lo que pasó. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Dice, uy, ya me salvé, dice, ¿verdad? Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Atrás de este versículo, hermanos, está el juicio de Dios hacia el pecado. Atrás de este versículo, hermanos, está el sacrificio de Jesucristo, cuando fue quebrado en la cruz del Calvario y su cuerpo fue masacrado y ensangrentado. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados y Dios así trata al pecado. O sea que tenemos que dejar de jugar con el pecado. Ya para acabar los últimos dos versículos. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Pongámonos de pie, hermanos. Aquí dice que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. En una ocasión Pablo le escribió a los Corintios, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal aún ni comáis, hermanos.
Yo no puedo abrazar y ser amigo de un testigo de Jehová que dice que Jesús no es Dios. Yo no puedo abrazar y ser amigo de una persona que es un idólatra y tiene como 20,000 intercedores antes que Dios. Puedo amarlo y estimarlo, pero rechazar su error. No puedo hacer comunión con él. Jehová le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer. ¿Y de qué la hizo Noé? De gofer, no de pino ni de cedro. Al Señor lo tenemos que obedecerlo como le hizo Abraham y Moisés, que obedecían las instrucciones al pie de la letra. Oremos, hermanos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, Señor, tú que eres bueno y santo, ayúdanos, Señor, a obedecer. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos de Jesús. Aquí, en este auditorio, Señor, yo sé que hay muchos hermanos que ya son discípulos. Y ya sé que hay muchos hermanos que están en el camino para ser discípulos. Ayúdalos, Señor, ayúdalos a que maduren más y a que sepan, con tu palabra no se negocia. Tu palabra se obedece al pie de la letra. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo esta mañana.